Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Mónica Cuadros, soy subgerente del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú. Les damos a todos la más cordial bienvenida esta noche a la conferencia técnica Dispositivos para el control de emisiones de gases contaminantes. Agradecemos a todos por acompañarnos, por dedicar un tiempo de su día a seguir capacitándose. Antes de iniciar, quiero comentarles que esta conferencia se está realizando gracias al apoyo de la empresa Móvil y durante la ponencia ustedes van a poder también ir realizando sus consultas en la opción de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de sus pantallas, las mismas que irán siendo resueltas al culminar la ponencia. Sin más preámbulos, voy a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Es Pierre Pajuelo Araníbar, profesor de Educación Técnica en la especialidad de Mecánica Automotriz, profesional con amplia experiencia en mantenimiento y capacitación para los sectores automotriz, transportes y movimiento de tierras. Buenas noches, Pierre. Gracias por acompañarnos. Te dejo para que puedas iniciar con tu charla. Gracias, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la conferencia que hoy día estamos dictando. Agradecer a la Asociación Automotriz del Perú por la invitación y agradecer a Móvil por permitirnos llegar a ustedes con esta capacitación. Entonces, justamente el tema que hemos preparado para el día de hoy, es un tema bastante importante, dado que en los últimos años, ¿no? Hemos sido testigos, ¿no? Hemos sido testigos del... En estos últimos años hemos sido testigos del calentamiento global, ¿no? Hemos sido testigos también de algunos problemas relacionados al efecto invernadero, ¿no? No sé, hemos visto algunos efectos como, por ejemplo, lo último que se ha visto en los meses de los últimos meses del año pasado y los primeros meses de este año han sido todo aquello relacionado con lo que es los incendios forestales, ¿no? Entonces, todo ello consecuencia del calentamiento global, ¿ya? Actualmente hay un mayor control, ¿no? Se está siendo mucho más estrictos los gobiernos, las confederaciones, como por ejemplo la Unión Europea, ¿no? Los países orientales, en el caso de Estados Unidos y México, que son grandes fabricantes de automóviles, ahí tienen bastantes ensambladoras, están siendo cada vez más estrictos, tanto los gobiernos como estos grupos de países, ¿no? Están siendo más estrictos para el control del medio ambiente, ¿no? Para proteger al medio ambiente. Y justamente una de las principales preocupaciones es las emisiones de gases contaminantes, las emisiones de gases de motores, ¿no? Las emisiones de gases de combustión. Estos países industrializados como Estados Unidos, ¿no? Alemania, Italia, Francia, Corea, China, de donde viene, de Japón, de donde viene la mayor parte de vehículos que están en el mercado, están desarrollando normas cada vez más estrictas. De repente ustedes conocen las normas TIER, ¿no? Las normas Euro. Entonces, todas estas normas justamente lo que tratan es de evitar y de minimizar la cantidad de emisión de gases tóxicos al medio ambiente. Esto no es reciente, no es nuevo, ya hay referencias que desde el año 1955 ya empezaron, ¿no? Las primeras prácticas respecto a este tema de tomar un poco más en serio ya, ¿no? De tomar un poco más en serio los efectos que podría traer la contaminación de este tipo. Entonces, desde ese año ya han habido normas no estrictas, ¿no? Lamentablemente no han sido muy estrictas, pero ya había normas y había, ¿no? ese interés por ir midiendo, ir monitoreando la cantidad de gases de escape que había en el medio ambiente. Y imagínense, desde el año 1955 a la actualidad, cuánto han crecido los parques automotores de cada país, pero a la par, no solamente ha crecido el parque, sino que también se ha ido desarrollando tecnologías para minimizar esos efectos. ¿Ya? Entonces, hay algunos países que muestran bastante preocupación, como Estados Unidos, Canadá, ¿no? Suecia, Suiza, Australia, Japón, que son los que tienen las normas, actualmente tienen las normas más estrictas.
en lo que es emisiones de gases contaminantes. Y también no hay que tener en cuenta que en el año 1955, cuando ya se empezó a notar todo esto, ¿no? Habían, o se permitía, ¿no? Había un tipo de, se podía permitir en cuanto a lo que es emisiones de CO2, perdón, de CO, de monóxido de carbono, por ejemplo, ¿no? Un promedio de 6 a 7%, que ahora ese sería escandaloso, ¿no? Tener esa cantidad de, que se pueda permitir esa cantidad de emisiones, ¿no? En cuanto a lo que es monóxido de carbono. Imagínense, hasta el año 1975 más o menos se ha manejado ese porcentaje. En la actualidad, y desde el año, del año 1975 hasta mediados de los años 90, teníamos un promedio de 1, ¿no? De 1 a 2% de monóxido, que es lo que se estaba permitiendo, y actualmente tenemos mucho menos del 1%, que es lo que se está tratando de controlar, desarrollando toda la tecnología que pueda haber para minimizar estos efectos, ¿no? En cuanto a los óxidos de nitrógeno, que también son bastante nocivos, lo mismo, ¿no? Desde más o menos desde los años, aproximadamente desde los años 50, también. Y estaba a la par más o menos con el tema del consumo de combustible, ¿no? Porque ya llegó un momento en que en los años 70 hubo el colapso prácticamente de las refinerías y el combustible empezó a escasear, se tuvieron que reducir el tamaño de los motores, hubo más preocupación por el tema del consumo de combustible, y también se pudo incidir un poco más en el tema del control de las emisiones tóxicas, ¿no? En el caso de los hidrocarburos y sobre todo de los óxidos de nitrógeno, que también son bastante nocivos. Entonces vamos a empezar la charla, ¿no? Dando a conocer los temas que se va a tratar. Entonces vamos a hablar acerca de las emisiones y las combustiones nocivas del escape, la relación aire-combustible, que es muy importante, las emisiones de monóxido de carbono, dióxido de carbono, los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno. Vamos a hablar acerca de las válvulas EGR, la ventilación positiva del cárter, los sistemas de evaporación de combustible, el convertidor catalítico, que tampoco es nuevo, ¿no? Es una tecnología que ya viene desarrollándose desde hace muchos años, el sensor de oxígeno y causas y efectos de los fallos. Pues vamos a empezar por la primera lámina, que es acerca del aire, ¿no? Como nosotros sabemos, el 78% del aire que se respira es nitrógeno, ¿no? Cuando este nitrógeno se combina con el oxígeno durante el proceso de combustión, puede producir monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno, ¿no? El monóxido de nitrógeno no es muy nocivo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Se va a combinar con el oxígeno del medio ambiente y se va a volver en dióxido de nitrógeno. Entonces sí va a ser bastante nocivo. El aire está formado, como sabemos, por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, y el 1% restante está formado por algunos gases como el xenón, el neón y el argón, ¿no? en menores proporciones. Entonces el aire tiene esas características, tiene esas propiedades, y es parte importante del proceso de combustión, ¿no? Para el proceso de combustión, para que el combustible pueda quemarse, necesitamos sobre todo el oxígeno del aire, ¿no? El oxígeno es el elemento que queremos que reaccione con el combustible, pero dadas las altas temperaturas de la combustión, entonces el nitrógeno también va a tener una reacción, ¿no? Y eso va a generar, como hemos visto, los óxidos de nitrógeno, el monóxido y el dióxido de nitrógeno. En cuanto al combustible, ¿no? La gasolina es un hidrocarburo complejo, ¿ya? 86% de carbón y 14% de hidrógeno en cuanto a su composición. Y, bueno, algunos otros aditivos, ¿no? Y que ya cada fabricante coloca en su formulación. Las impurezas de este combustible contribuyen a la nube de escape. Eso es ¿no? Conocido porque no en todos los países tenemos la misma calidad de combustible, ¿no? Hay países como nuestro país, la calidad del combustible no es la misma que tienen en Europa, en Estados Unidos o en Japón, ¿ya? El azufre puede combinarse con el oxígeno durante el proceso de combustión para producir ácido sulfúrico y dióxido de carbono, que en el caso del ácido sulfúrico es un producto nocivo, va a afectar, por ejemplo, el funcionamiento del motor, sobre todo al
al aceite, ¿no? Al aceite lubricante que está dentro del motor. Y en el caso del dióxido de azufre, va a tener también consecuencias sobre todos aquellos elementos o compuestos que se utilizan para la fabricación de algunos elementos dentro del motor. Y en cuanto a lo que es emisiones del medio ambiente, ¿no? También vamos a tener consecuencias. Hay que recordar que hasta hace algunos años, en lo que es el referente al combustible, se utilizaban todavía las gasolinas con plomo, ¿no? Ahora todas las gasolinas son sin plomo. ¿Qué sucedía? ¿Por qué se tenía que utilizar el plomo? Porque todavía no se estaba utilizando, no se había descubierto un componente que se llama etermetil terbutílico, ¿no? Entonces este etermetil terbutílico, que ahora es el elemento que se utiliza justamente como inhibidor de golpeteo y lo que es autoencendido, ¿no? Ha reemplazado o ha sustituido a tetilo de plomo y al tetrametilo de plomo que se estaban utilizando. Entonces, eso ha sido una mejora, ha sido un avance gigantesco, porque las gasolinas con plomo eran mucho más nocivas y mucho más contaminantes que las gasolinas que actualmente tenemos en el mercado, ¿ya? ¿Y qué aceleró todo esto? ¿Qué es lo que aceleró esta nueva formulación en la gasolina y prácticamente sacar el plomo de su totalidad, de eliminar el plomo como parte de la formulación de la gasolina? Fue el hecho de la utilización de los catalizadores, ¿no? La tecnología en cuanto a los catalizadores, y después llegó la tecnología de los sensores de oxígeno. Estos sensores de oxígeno y los catalizadores no pueden trabajar con gasolinas con plomo, se van a ver muy afectados, se van a ver dañados. En cuanto a la combustión, ¿no? Vamos a pasar a ver primero la combustión completa, ¿no? La combustión completa es la combustión ideal, la combustión que se busca, ¿no? ¿Cómo se puede lograr? Si se combina aire y gasolina en la proporción correcta, lo que se conoce como relación estequiométrica, se aplica el calor suficiente, ¿no? Quiere decir que tiene que haber esa temperatura adecuada para que se pueda realizar la combustión completa, y se enciende la mezcla con una chispa adecuada, en el caso de los motores de gasolina, ¿no? Se enciende con la chispa adecuada, vamos a entonces obtener va a ocurrir lo que se conoce como el encendido perfecto, ¿no? Entonces, esto va a producir la menor cantidad de residuos, ¿no? Todo se va a lograr quemar. Los elementos de la gasolina se combinan con el oxígeno del aire para formar dióxido de carbono, el CO2, ¿no? Y los elementos de hidrógeno de la gasolina se combinan con los elementos de oxígeno del aire para formar agua, que es H2O. Entonces, el CO2 es justamente lo que busca la mayor cantidad de tecnología que se está aplicando a los motores, es mantener un porcentaje, una cantidad de CO2, ¿no? Eso garantiza que el óxido de nitrógeno, que los hidrocarburos y que el monóxido de carbono no se esté produciendo, ¿no? Y se mantenga en cantidades mínimas. En cuanto a la combustión incompleta, todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, si en la anterior lámina que habíamos visto de la combustión incompleta, la combustión completa, donde teníamos una temperatura adecuada, teníamos una cantidad o proporciones exactas, precisas, una chispa adecuada, para que se pueda hacer un quemado preciso, un quemado más exacto de este combustible. En el caso de la combustión incompleta es todo lo contrario. Ocurre cada vez que uno de los 4 elementos de la combustión que habíamos mencionado, ¿no? Por ejemplo, el aire, el combustible, el calor o la chispa, se sale de balance, ¿no? Cuando alguno de estos elementos se sale de balance o está desproporcionado. Algunos de los productos tóxicos de la combustión incompleta o completa que ocurrió a muy alta temperatura, ¿no? Puede también darse ese caso cuando hay combustión completa que ocurre a muy alta temperatura, va a generar, ¿no? Residuos como por ejemplo las parafinas, olefinas, hidrocarburos aromáticos, los aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, monóxido de carbono, hollín y los óxidos de nitrógeno, ¿no? Entre otros más. Entonces es importante que esos elementos, ¿no? Que las proporciones, el momento en que se salta la chispa, ¿no? La cantidad de calor dentro de la cámara, no se salgan de ese balance perfecto. Cuando se salen de ese balance perfecto se conoce con el nombre de combustión incompleta. Y es lo que va a generar toda esa cantidad de residuos que acabamos de mencionar, ¿no? En el caso del monóxido de carbono,
que ya viene a ser, vamos a ver, el primer residuo, digamos, de la combustión incompleta o de una combustión deficiente, ¿no? Este monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro e insípido, sumamente tóxico y muy peligroso. ¿Ya? Una exposición, para que tengan idea, ¿no? Una exposición de 30 minutos a una concentración de apenas 0.3% por volumen puede ser fatal. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que los glóbulos rojos de nuestra sangre, ¿no? Tienen, aunque parezca increíble, tienen una afinidad enorme con el monóxido de carbono, ¿no? 15 veces mayor que la afinidad que tienen los glóbulos rojos por el oxígeno. Entonces, tienen más, más afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Entonces, imagínense si tenemos una exposición durante largos periodos, es muy dañino. Entonces, evitar encender motores, ¿no? O trabajar con motores en un lugar que no tiene la adecuada ventilación, ¿no? Como medida de seguridad. El CO, o el monóxido de carbono, se produce cuando el frente de flama se queda sin oxígeno al viajar a través de la cámara de combustión. En la imagen podemos ver una cámara de combustión típica que utilizan muchos de los motores actuales, y vemos que ese frente de flama, ¿no? Tiene una determinada velocidad, se esparce de una determinada manera. ¿Qué sucede si este frente de flama se queda sin oxígeno, ¿no? Porque no ingresó de repente la cantidad o proporción de oxígeno necesaria, porque puede haber restricciones de algún tipo en el sistema de admisión de aire. Entonces, al no ingresar la cantidad o no contar con la cantidad de oxígeno, ¿no? Entonces prácticamente este frente de flama, ¿no? Que corre a través de la cámara de combustión, no va a poder realizar ¿no? esa transición. ¿Ya? El carbón del combustible recogerá 2 partes de oxígeno para poder completar esa transición a dióxido de carbono, ¿no? Necesitamos 2 partículas de oxígeno. Entonces, si no se va a poder realizar esa transición al dióxido, al dióxido de carbono, se va a quedar en monóxido de carbono, ¿no? Por una deficiencia en la presencia de oxígeno. No vamos a tener la cantidad de oxígeno suficiente. Entonces, el oxígeno que no es el que se requiere, cuando el suministro de oxígeno no es el que se requiere, el carbón solo puede combinarse con una parte de oxígeno, quedándose corto de CO. ¿Ya? El carbón del combustible recogerá 2 partes de oxígeno y completará la transición a CO2. Entre las causas que pueden generar este problema, ¿no? de la deficiencia de oxígeno están, por ejemplo, los filtros de aire sucios, la alta presión de combustible, los inyectores con fugas, incluido el inyector de arranque en frío, ¿no? Y algún otro tipo de restricción que tengamos en el sistema de admisión de aire. En cuanto al dióxido de carbono, ¿no? El CO2, como le conocemos, es el resultado de la combustión completa, ¿no? Entonces, la meta de muchos de los dispositivos para controlar la contaminación en los motores modernos es incrementar la salida de CO2, ¿no es cierto?, del dióxido de carbono. Entonces, pero a pesar de ello, ¿no? Sin embargo, este dióxido de carbono no es inofensivo. Actualmente está muy relacionado con lo que es el efecto invernadero, ¿ya? Otro problema es que los niveles de CO2 se elevan, ¿no? Hasta el punto en que el calor solar queda atrapado en la atmósfera terrestre, incrementando la temperatura. Es lo que conocemos como el calentamiento global, ¿no? Entonces, a pesar de que este dióxido de carbono no es nocivo directamente para nosotros, ¿no? No es como el monóxido que si lo aspiramos o estamos en contacto con este tipo de gas, va a traer consecuencias en nuestro organismo, ¿no? No nos va a afectar directamente, pero sí va a afectar al medio ambiente, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta que está muy relacionado con lo que es los problemas de efecto invernadero, sobre todo en las ciudades bastante grandes, en las ciudades más pobladas, y también con el calentamiento global. Lo han relacionado ya directamente, incluso con la desforestación y desertificación prácticamente de muchas áreas que antes eran áreas o zonas boscosas, han perdido sus árboles, han perdido su vegetación, y está muy relacionado con la cantidad de este tipo de emisiones, ¿no? Los niveles de CO en el tubo de escape son un elemento valioso para el diagnóstico también, ¿no? A mayor cercanía a la lectura de 15%, mejor es la calidad general de la combustión. Una lectura que está en un promedio de entre 10% y 15%
indica que la calidad de la combustión es buena. ¿Ya? Entonces, como lo dice ahí en el párrafo que acabamos de leer, ahí los dispositivos para controlar la contaminación, entonces todos los demás dispositivos, como por ejemplo los catalizadores, ¿no? Las válvulas EGR, lo que buscan es justamente una mayor o incrementar la salida de este CO2 por el escape, ¿ya? Entonces, porque directamente no son nocivos para nosotros, pero sí para el medio ambiente. Hay países donde sí la normativa exige una menor presencia de este tipo de gases. Entonces, se están ya adaptando otro tipo de tecnologías para reducir también la cantidad o salida de CO2 al medio ambiente. ¿A qué se puede deber, ¿no? ¿A qué se puede deber los bajos niveles de CO2? ¿No? En el caso de que haya bajos niveles, hablamos de menos del 10%, ¿no? Si hablábamos de 10 y 15%, que era lo ideal, que indicaba una buena calidad de la combustión, menos de ese porcentaje, ya va a indicar que no tenemos una adecuada combustión. ¿Ya? Menos porcentaje, muy poco porcentaje de CO2 indica que la combustión no es adecuada. Entonces se puede deber a la pobre calidad de la combustión o de la ignición, relacionado más que todo con bujías defectuosas, cables de bujías y sistemas de encendido. Y también puede estar relacionado a la baja compresión del motor. Puede haber empaques soplados, puede haber anillos, ¿no? Cilindros y anillos con desgaste, puede haber válvulas que no cierran completamente y permiten la salida, la pérdida de la compresión, ¿no? También fugas en el sistema de escape, la proporción de aire y combustible es incorrecta, puede ser una relación muy rica o muy pobre, y las fugas de vacío. Entonces todo ello va a afectar a que no se logren los porcentajes que se quiere de CO2. En el caso de los hidrocarburos, también conocidos como HC, ¿no? Que es otro tipo de residuos, otro tipo de gases que van a ser consecuencia de una combustión deficiente, ¿no? El HC es el término que se utiliza para una gran variedad de sustancias químicas tóxicas que se producen durante el proceso de combustión de la gasolina. Este es el elemento que hace arder los ojos y nariz e irrita las membranas mucosas, ¿ya? El contenido excesivo de HC en el sistema de escape puede causarlo una pobre calidad de ignición, problemas con el sistema de encendido, pueden estar relacionados directamente con unas bujías, ¿no? Que están trabajando de manera errática, fugas de vacío, un motor con funcionamiento excesivamente enriquecido, encendido errático, ¿no? Y motor también empobrecido y baja compresión, muy similar a lo que habíamos visto con el caso del CO2, ¿no? Entonces, si tenemos bajos niveles de CO2, es muy probable que esas mismas causas que estén generando esos bajos niveles de CO2 estén generando altos niveles o contenido excesivo de hidrocarburos en el sistema de escape. ¿Ya? Muchas de estas sustancias producen smog fotoquímico ante la presencia de los óxidos de nitrógeno y la luz solar. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Son sustancias bastante peligrosas, los hidrocarburos, son bastante tóxicas, ¿ya? Y el problema es que producen el famoso smog fotoquímico, ¿no? Cuando entra en contacto, ¿no? Estas sustancias entran en contacto con el óxido de nitrógeno, con los NOx, ¿ya? Y también la luz solar, ¿no? Entonces producen el famoso smog fotoquímico, que también es un producto nocivo para la salud. Y en el caso de los óxidos de nitrógeno, que es el último de los gases nocivos que vamos a abordar, ¿no? Este NOx, como se lo conoce, ¿no? Incluyen el monóxido de nitrógeno, NO, y el dióxido de nitrógeno, NO2. Estas dos sustancias se suelen agrupar y nombrarse NOx, ¿ya? El NO2 es un gas rojizo, marrón venenoso que destruye el tejido pulmonar, ¿ya? Es bastante peligroso. ¿Y por qué se produce este dióxido de nitrógeno, ¿no? El NO2, que es peligrosísimo, que es el que destruye el tejido pulmonar? ¿Por qué se produce? Se produce cuando las temperaturas de combustión sobrepasan los 2500 grados Fahrenheit o 1371 grados centígrados. A estas temperaturas, el nitrógeno se combina químicamente con el oxígeno, es decir, arde, ¿no? Entonces es un fenómeno que no debería darse. Vamos a ver más adelante que hay un dispositivo justamente que trata
de reducir, hay un dispositivo instalado en el sistema de escape que va a tratar de reducir estas altas temperaturas de combustión, ¿no? Tratar de mantenerlas por debajo de este régimen, ¿no? De 1371. Mientras esté por debajo de eso, vamos a evitar la formación del dióxido de nitrógeno. El problema con el monóxido de nitrógeno, ¿no? El monóxido de nitrógeno, el NO solo, sin el número 2, sin la letra X, ¿no? El monóxido de nitrógeno solo es inofensivo. Pero ¿cuál es el problema? Que siempre va acompañado de dióxido de nitrógeno, ¿ya? Y el monóxido de nitrógeno que no se llega a combinar con el dióxido de nitrógeno, al salir a la atmósfera entra en contacto con el oxígeno, ¿no? Que hay en el aire que respiramos y automáticamente se convierte en dióxido de nitrógeno. Entonces siempre va a pasar a ser dióxido de nitrógeno, ¿no? Muy poco tiempo va a permanecer como monóxido de nitrógeno, rápidamente se va a convertir en dióxido de nitrógeno, por eso es que se ha tomado, ¿no? Se lo toma con simplemente a ambos gases, el monóxido y el dióxido, con el nombre de NOx, ¿no? O óxidos de nitrógeno. Este gas no se mide para propósitos de diagnóstico, ¿no? Y es el principal responsable de la emisión en los motores de inyección con sensor de oxígeno. Algunos factores que pueden incrementar, aparte de la temperatura de combustión, ¿no? Aparte de esta temperatura de combustión alta, algunos de los otros factores que pueden estar involucrados en la generación de óxidos de nitrógeno están, por ejemplo, el tiempo inicial incorrecto, la relación pobre, ¿no? o mezcla pobre, como le dicen, alta compresión, ¿no? Cuando sobre todo hay acumulación de carbón en la cámara de combustión. Entonces esa alta compresión que se genera por esta acumulación va a contribuir a la formación de óxidos de nitrógeno. Y también cuando tenemos fuga de vacío, ¿ya? Entonces, en cuanto a los gases nocivos, vamos a hacer un pequeño repaso. Hemos hablado del monóxido de carbono, ¿no? Monóxido de carbono, el CO, dióxido de carbono, que es el CO2. Hemos hablado acerca de los hidrocarburos, o HC, y acerca de los óxidos de nitrógeno, ¿no? Entonces, los NOx. Entonces, ahora vamos a pasar a ver justamente qué dispositivos se encuentran en los conductos o en el sistema de escape, ¿no? Para poder hacer que no se generen estos niveles, ¿no? De niveles elevados de óxido de nitrógeno y monóxido de carbono. Entonces vamos a comenzar por un dispositivo que en realidad no es nuevo, ya tiene varios años, sino que en las primeras generaciones trabajaba en función del conectado al vacío del múltiple de admisión. Ahora tenemos válvulas que trabajan, ¿no? Controladas de manera electrónica. Entonces las válvulas EGR, o su nombre como lo dice, válvula de recirculación de gas de escape por sus siglas, ¿no? Exhaust Gas Recirculation, o recirculación de los gases de escape. Se utiliza para reducir la producción de óxidos de nitrógeno, ¿ya? Estos óxidos de nitrógeno que habíamos visto que se generan por la alta temperatura, ¿no? Dentro de la cámara de combustión, superiores a los 1300, ¿no? Ahí está, 1371 grados centígrados. Entonces estas temperaturas tan altas generan los óxidos de nitrógeno. Entonces, para menguar un poco esta generación de óxidos de nitrógeno, se ideó o se diseñó este tipo de dispositivo, ¿ya? Para reducir los óxidos de nitrógeno. Al subir las RPMs, se abre la válvula y permite la entrada de gases de escape en la cámara de combustión, ¿ya? Esto en el caso de las válvulas, podríamos decir, convencionales, que trabajan con el vacío del múltiple, ¿ya? Entonces, subiendo las revoluciones, se genera mayor vacío dentro del múltiple, lo que permite aperturar la válvula, esa válvula que trabajaba con diafragma y con resorte, permite la entrada de los gases de escape en la cámara de combustión, ¿no? Aproximadamente el 7% del volumen de la cámara de combustión reduce la temperatura de combustión en unos 500 grados Fahrenheit o 260 grados centígrados. Esta reducción de la temperatura, que va en ese orden de los 200 grados centígrados, ¿no? Por debajo de esos 1300 que habíamos visto,
¿no? Entonces estamos hablando de un promedio de que se va a llegar a 1100 grados centígrados. Esa reducción, aunque parezca pequeña, aunque parezca ligera reducción de la temperatura, ya está contribuyendo a que se genere menos cantidad o se reduzca la cantidad de óxidos de nitrógeno. ¿Ya? ¿Qué sucede con estos sistemas? Con estos sistemas que trabajaban mecánicamente, no eran tan eficientes, ¿ya? No eran sistemas muy eficientes. En la actualidad se está utilizando sistemas que son controlados electrónicamente por computadora. Y eso hace que esta válvula se mantenga abierta, ¿no? Desde las bajas revoluciones, incluso cuando el vehículo está andando en ciudad, a un régimen de revoluciones más bajo y con menos carga, ya esta válvula está trabajando. Entonces, para justamente reducir al mínimo la producción de óxido de nitrógeno. Como vemos ahí en la imagen, vemos incluso un intercambiador de temperatura o un enfriador de este gas EGR, ¿no? Este gas que recircula o que lo jalamos del sistema de escape, ¿no? Acá vemos que lleva una conexión, el enfriador directamente al sistema de escape. Después del enfriador viene la válvula y nuevamente este gas de escape es ya con una temperatura mucho más baja, es reinsertado en el sistema de admisión, ¿no? Del sistema de admisión del motor. Entonces con eso vamos a contribuir a que se reduzca la temperatura en la cámara de combustión con la consecuente reducción de los niveles de óxido de nitrógeno. En la válvula EGR también podemos, ¿no? Si se cumplen los parámetros para la apertura de la válvula EGR, esta se acciona de dos formas. Como ya lo habíamos visto, puede ser de un actuador mecánico de vacío o por un actuador eléctrico. La que vemos en la imagen utiliza un dispositivo eléctrico, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso, también tiene una conexión que está conectada al vacío, ¿no? Tiene un diafragma para vacío. Las segundas, en este caso las eléctricas, son las más eficaces, ¿no? Las que ahora equipan casi todos los vehículos, ya que permiten controlar mejor el grado de apertura de la válvula. Como les estaba diciendo, incluso desde bajas revoluciones, ¿no? Ya no necesariamente necesitamos altas revoluciones o mayor vacío, generación de mayor vacío en el múltiple para que esta válvula se aperture. Es suficiente con que el motor esté trabajando a bajas revoluciones y haya llegado ya a su temperatura de trabajo para que esta válvula empiece a funcionar, ¿no? Entonces, las válvulas EGR refrigeradas por un intercambiador de calor que utiliza refrigerante del motor, como habíamos visto en la anterior imagen. También existen ese tipo de válvulas EGR ya más modernas, más actuales, que utilizan un sistema de enfriamiento o un sistema de intercambiador para reducir más aún la temperatura de los gases de escape. De esta forma se reduce la temperatura de los gases y a la hora de introducirlos en el cilindro y la producción de emisiones de óxido de nitrógeno es todavía menor, ¿no? Otro dispositivo que se está utilizando en los sistemas de escape para contribuir a reducir los niveles de gases contaminantes o de emisiones contaminantes es la válvula de ventilación positiva del cárter, ¿no? Se conoce como sistema PSV, ¿ya? El sistema de ventilación positiva del cárter es utilizado para remover los vapores que se generan en el cárter y enviarlos hacia el múltiple de admisión, evitando que estos gases sean dirigidos hacia la atmósfera, ¿ya? Entonces, el sistema PCV, como se conoce, ¿no? O ventilación positiva del cárter, ¿ya? Lleva a cabo este proceso mediante un cabezal de vacío, que es encargado de retirar los vapores generados en el cárter y los envía hacia el múltiple. Y de ahí son llevados junto con la mezcla aire-combustible a la cámara de cocción. ¿Ya? Es un tipo de válvula que se conoce como válvula de retención regulada, ¿ya? Es como característica constructiva. Entre estos gases, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿de dónde aparecen estos gases en el cárter, ¿no? ¿Por qué se tienen que ir ventilando? Estos gases son gases que logran pasar, ¿no? entre el pistón y los anillos y el cilindro, ¿no? Logran pasar a la parte inferior del motor, al cárter, al alojamiento donde está el cigüeñal, ¿ya? Y son el resultado, ¿no? Del desgaste que puede haber en esos componentes, ¿no? La falta de estanqueidad, la falta de hermeticidad, que están permitiendo que estos gases estén pasando. Incluso afecta, por ejemplo, o contribuye
Cuando tenemos altas relaciones de compresión o alta presión de compresión, también vamos a tener el paso de esta mezcla, ¿no? De esta mezcla aire y gasolina hacia la parte inferior. Entonces lo que se quiere es extraer ¿no? Retirarlos del cárter, no sacarlos directamente al medio ambiente porque producen ¿no? Este tipo de sustancias que están en el cárter, van a producir también contaminación. Eso es lo que se quiere evitar. Entonces se van a recircular, se van a reingresar nuevamente al múltiple de admisión para que ingresen nuevamente a la cámara de combustión. En cierto rango de revoluciones se abre la válvula de ventilación positiva del cárter, creándose un vacío dentro del motor que permite la entrada de aire fresco al mismo, por medio de unos conductos desde el filtro de aire y a la salida de los gases nocivos hacia la cámara de combustión. Entonces todos estos gases nocivos van a pasar nuevamente a la cámara de combustión para nuevamente darles la oportunidad de que puedan quemarse, ¿no es cierto? De que puedan quemarse en lugar de ir a la atmósfera. Otro dispositivo que se está utilizando, bueno, es un conjunto de dispositivos porque es todo un sistema, se conoce como el sistema de evaporación de combustible o sistema EVAP, que también no es nuevo, no es algo muy reciente. Lo que sí es nuevo es que este sistema está ahora controlado por computadora, ¿no? Por una EQ, y cuenta con sensores, cuenta con solenoides, ¿no? Pero la idea de ventilar los vapores tanto del tanque como en los motores antiguos que eran carburados, ¿no? Ventilar esos vapores de la gasolina, ¿no? No es nuevo, ¿no? Ya había, ¿no? Hace unos años ya se utilizaban los canister para acumular esa cantidad de vapores, ¿no? Tanto del tanque como del carburador, ¿no? Eran almacenados en este canister y después cuando el motor se encendía, eran extraídos de ahí para para pasar a la cámara de combustión y ahí ser quemados, ¿no? Ahí combustionar. Entonces, tampoco no es nuevo. En este caso, el sistema, ¿no? Se requiere de sistemas EVAP en los automóviles porque los vapores de gasolina y combustible contienen una variedad de diferentes hidrocarburos, ¿no? Entonces también producen contaminación. Esta evaporación, estos gases que se evaporan, también son contaminantes, sobre todo porque van a reaccionar ¿no? Con la luz solar, producen una reacción fotoquímica, ¿no? Y forman lo que es el smog. Entonces se tienen que también controlar, si es que se quiere reducir los niveles de contaminación, se tienen que controlar estas evaporaciones. ¿Ya? Entonces, los elementos más ligeros de la gasolina se evaporan fácilmente, especialmente en climas cálidos. Estos incluyen aldehídos, aromáticos, ¿no? Olefinas, parafinas, ¿no? Estas se reaccionan con el aire y la luz solar para convertirse en smog, ¿no? Lo que se llama reacción fotoquímica. Como vemos en la imagen, tenemos el circuito del tanque. El tanque está conectado a un canister de evaporación, ¿ya? Este canister es un recipiente lleno de carbón activo o activado que se conecta al tanque por medio de mangueras, ¿no? Entonces la gasolina que contiene estos hidrocarburos se evapora y se almacena en el carbón activado. Un dispositivo conocido como válvula de purga del canister se abre cuando el motor puede aceptar el combustible extra y el vacío del múltiple aspira el combustible, ¿no? En este caso vemos el tanque que tiene una línea de ventilación, ¿ya? El tanque también tiene un sensor de presión dentro del tanque de gasolina, tiene un solenoide que es el solenoide de ventilación, en este caso dice abierto, ¿no? El canister de evaporación y un sensor de purga y por supuesto la válvula de purga, ¿no? Es la que normalmente, esa válvula de purga es la que se va a abrir, ¿no? Normalmente está cerrada, pero se va a abrir cuando el motor así lo requiera y los vapores que están en el canister van a poder pasar y fluir al múltiple de admisión, ¿no? Para combustionar dentro de la cámara. En este caso, el sistema de evaporación de combustible, ¿no? Un tanque de combustible debe tener algún tipo de ventilación, es importante, para que el aire pueda entrar para reemplazar al combustible que va saliendo, ya que el combustible es absorbido por la bomba de combustible y enviado al motor. Si el tanque estuviera sellado herméticamente, la bomba de combustible pronto crearía suficiente presión de succión negativa dentro del tanque para colapsar el tanque.
En los sistemas de evaporación más antiguos, el tanque era ventilado por una válvula de resorte dentro de la tapa, ¿no? En los vehículos más nuevos se ventila a través del sistema de canister evap, ¿ya? Entonces, si el tanque estuviera sellado, como nos dice, ¿no? Herméticamente, colapsaría a medida que va saliendo el, el combustible. Entonces necesita ser ventilado, necesita ingresar aire. Entonces, para eso existe una válvula que ustedes pueden ver en la imagen, que es una válvula que permite esta ventilación, ¿no? Se conoce también como válvula solenoide de ventilación del tanque. También tenemos, como hemos visto en el circuito, una válvula o solenoide de purga, que es la que permite el paso de este vapor de combustible al múltiple de admisión, ¿no es cierto? También en este caso controlada ya electrónicamente, una válvula solenoide, ¿ya? Y también tenemos que se cuenta con un sensor de presión en el tanque. Y el elemento que se conoce como canister, que trabaja con carbón activado para poder almacenar este vapor, ¿no? Este vapor de combustible. Y otro de los elementos utilizados en el sistema de escape, ¿no? Para el control de la contaminación es el convertidor catalítico, ¿ya? Los vehículos modernos están equipados con convertidores catalíticos de 3 vías, haciendo esto referencia a los 3 clases de gases contaminantes que pueden reducir, ¿ya? Los 3 gases contaminantes, como lo vemos ahí en la imagen, que son los hidrocarburos, que es el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno. Eso es lo que va a reducir o lo que va a tratar de convertir el convertidor catalítico. No es nuevo, los convertidores catalíticos tampoco no son nuevos, para que ustedes tengan una idea, estos se introdujeron ya desde el año 1975, ¿no? Esto es lo que conversábamos, que aceleró la salida o la desaparición de las gasolinas con plomo. Entonces prácticamente el plomo se retiró de la formulación de la gasolina y se utiliza otros productos que son más eficientes para poder controlar las detonaciones y cuando los motores trabajan con mayores relaciones de compresión, ¿no? Evitar consecuencias. Entonces, ¿qué sucede? Que el platino, del que están construidos estos, ¿no? Que utilizan como elemento estos catalizadores, no es compatible con el tetradetilo de plomo. Entonces, se tuvo que retirar las gasolinas con plomo. Imagínense que ya desde el año 1975 existen los convertidores catalíticos. No son los mismos de ahora son mucho más efectivos, trabajan mucho mejor, tienen mucha más tecnología, pero ya había esa intención de ir minimizando, reduciendo los efectos nocivos de los gases de escape, ¿no? Ya se estaba empezando a pensar en las consecuencias que iba a traer en el medio ambiente. ¿Ya? Estos convertidores catalíticos actualmente utilizan el recubrimiento de platino, paladio, sobre un sustrato de óxido de aluminio, ¿ya? Su principal función es transformar los gases contaminantes resultantes de la quema de combustible en gases más amigables con el medio ambiente. Este elemento se encuentra localizado debajo del vehículo a lo largo de la tubería del sistema de escape y después del sensor de oxígeno. Bueno, cuando hablemos del sensor de oxígeno, vamos a ver que hay un sensor de oxígeno colocado antes del catalizador o a la salida del múltiple de escape, ¿no? Y otro sensor que va ubicado a la salida del elemento catalizador, justamente encargado de ver o de informar a la ECU si este elemento, si este dispositivo está trabajando correctamente. ¿Ya? La primera etapa del convertidor catalítico es el catalizador de reducción, ¿ya? El cual utiliza elementos como el platino y rodio para disminuir las emisiones de óxidos de nitrógeno, ¿ya? Entonces, en su diseño, ¿no? Prácticamente la primera etapa del convertidor se conoce como catalizador de reducción, ¿ya? Lo que va a hacer es reducir la cantidad de óxido de nitrógeno, ¿ya? En este caso, como vemos ahí en la imagen, ¿no? Vemos el revestimiento con el número 5, vemos el revestimiento con platino, paladio y radio, ¿no? La estructura de la parte inferior es tipo de panel meja, ¿no? Y también ahí vemos incluso la posición del sensor de oxígeno, ¿no? Entonces, en el caso del convertidor catalítico, los vehículos modernos están equipados con convertidores ¿no? Con convertidores catalíticos de 3 vías
haciendo referencia a los 3 tipos de gases contaminantes que debe reducir, ¿ya? Que son el CO, los HCO, hidrocarburos, y los óxidos de nitrógeno. La segunda etapa, el catalizador, es la de oxidación, ¿ya? Así se conoce con ese nombre, que justamente va a tener que separar el oxígeno del carbono y separar también los hidrocarburos, ¿no? Entonces, la segunda etapa, conocida como catalizador de oxidación, se utilizan elementos como platino y paladio, los cuales toman los hidrocarburos y el monóxido de carbono y los hacen reaccionar con el oxígeno, que también viene del motor, generando el dióxido de carbono, ¿no? Como habíamos visto al comienzo, este dióxido de carbono en porcentajes de, de 10% a 15% indica que se está haciendo un buen ajuste, una buena regulación de la mezcla, ¿no? De la mezcla aire-combustible, una buena relación estequiométrica. Hay que tener en cuenta que para que el convertidor trabaje de manera eficiente, ¿no? Ambas secciones del convertidor, se tiene que tener una relación lo más próxima a 14.7 a 1, ¿ya? La relación estequiométrica. Y hay que tener en cuenta también que la eficiencia de los catalizadores es de 70 a 80%, ¿ya? Pero va a ayudar mucho algunos elementos, por ejemplo, como la válvula EGR que habíamos visto, va a ayudar en la reducción de los óxidos de nitrógeno, ¿ya? Eso le va a ayudar bastante, porque en sí la eficiencia de un elemento catalizador está máximo en un 80%. Entonces va a tener que ser ayudado por otros elementos, ¿ya? Eso es importante. El trabajo del catalizador es proporcionar un medio donde pueda generarse el suficiente calor para permitir que permitir que el HC y el CO puedan combustionar, ¿no? En este caso, esta sección del catalizador, el de oxidación, necesita trabajar con necesita temperaturas altas para que logre oxidarse, logre combustionarse, ¿no es cierto? Si se calienta por la reacción química entre el platino y los gases de escape, ¿no? Y acá esa temperatura se va a lograr justamente por esa reacción química que hay entre el platino y los gases de escape. Puede lograrse temperaturas tan altas como 600 grados Fahrenheit, lo que equivale a 315 grados centígrados, ¿no? La temperatura óptima que se debe lograr para poder oxidar, estos gases, tiene que estar entre los 1200 grados Fahrenheit y 1400 grados Fahrenheit, lo que equivale a 650 grados centígrados, entre 650 grados centígrados y 760 grados centígrados, ¿no? Mientras esté en ese rango, esta reducción, esta oxidación de que va a ser el catalizador en esta segunda etapa va a ser mucho más eficiente, se va a llegar al 80%, que es lo que se busca. Pero ¿qué sucede si las temperaturas son mayores, ¿no? Si sigue subiendo la temperatura y puede llegar a 1800 grados Fahrenheit o más de 900, casi 1000 grados centígrados, ¿no? Para ser más exactos, 982 grados centígrados, estos elementos van a empezar a derretirse, ¿ya? Y cuando esto sucede, el catalizador se va a dañar internamente, ¿no? Ya no va a poder seguir trabajando. Entonces, para evitar ese colapso, ¿no? Hay que evitar, por ejemplo, ¿no? Que se pierda estanqueidad en los ductos de escape, ¿no? Y evitar que el motor trabaje demasiado enriquecido, ¿no? Que el motor trabaje con una mezcla muy rica. Eso generaría un exceso de temperatura y daños en el catalizador, ¿ya? Pasamos al siguiente elemento o dispositivo que ustedes de repente ya lo conocen, ¿no? Es un dispositivo ampliamente conocido. Estos últimos años se ha incidido bastante en su utilización, ¿no? Incluso hay sistemas que llevan la mayor parte de sistemas ahora llevan 2 sensores de oxígeno, ¿no? Uno antes del catalizador, que generalmente va instalado a la salida del múltiple de escape, y otro que va a la salida del elemento catalizador, ¿ya? Entonces, este sensor de oxígeno, ¿ya? Existe una tercera etapa, también se le dice, bueno, no existe una tercera, se le considera como una tercera etapa encargada del control de emisiones, ¿ya? Entonces, esta tercera etapa del control de emisiones se hace mediante la medición del porcentaje o la proporción de oxígeno que hay en el gas de escape. Para ello se cuenta con un sensor de oxígeno que está ubicado antes del convertidor catalítico y otro después, ¿no?
el cual monitorea los gases de escape provenientes del motor. En sí, el sensor que va a encargarse de medir el porcentaje o la proporción de oxígeno que hay en el gas de escape que sale del motor es este primer sensor que va ubicado a la salida del múltiple de escape, quiere decir antes del catalizador. El segundo catalizador va a reforzar el segundo sensor ubicado a la salida del catalizador va a reforzar ese trabajo y también va a informar al ECU acerca del funcionamiento del catalizador, ¿no? Hace dos trabajos. Entonces, este sensor monitorea los gases de escape provenientes del motor y utiliza esta información para controlar el sistema de inyección de combustible del motor. Este sensor informa a la ASM o módulo de control electrónico sobre la cantidad de oxígeno existente en el múltiple de escape. Existen o se pueden clasificar en varios grupos, ¿no? Generalmente están clasificados como sensores de oxígeno, ¿no? O sonda lambda también se le conoce con ese nombre, sin calefacción y sensores con calefacción, ¿ya? Los sensores sin calefacción son los que llevan uno o dos cables, ¿no? El cable negro, que es el de señal, y el cable gris, que es el de tierra. En el caso de los sensores que sí llevan calefacción o llevan un elemento calefactor, ese tipo de sensores llevan 3 o 4 cables, ¿no? Estos cables, el cable negro sigue siendo el de señal, el gris sigue siendo el de tierra, y los cables de color blanco son los que alimentan o están relacionados con el elemento calefactor, ¿ya? Y dentro de este grupo de sensores que tienen 3 o 4 cables, ¿no? Están, por ejemplo, los sensores de banda ancha, están los sensores de tecnología convencional y los sensores de tecnología planar, ¿ya? Existen algunas diferencias, ¿no? Constructivas en cuanto a estos sensores, ¿no? Sobre todo en cuanto a lo que es el sensor de tecnología planar y el sensor de tecnología convencional, ¿ya? Estos sensores tienen la forma de una especie de tubo fabricado en circonio cerámico, el cual se encuentra cubierto por ambos lados con una capa de platino. Recuerden que la cerámica es un material que soporta muy altas temperaturas, ¿no? Más que cualquier metal. No todos los sensores de oxígeno son iguales, existen variantes dependiendo de la cantidad de cables que van conectados al módulo de control electrónico. Sin importar la cantidad de los terminales, estos desempeñan la misma función. Podemos encontrar sensores sin calefacción que tienen uno o dos cables y sensores calientes compuestos por 3 o 4 cables. En el caso de los sensores eh, de tecnología convencional, ¿no? En caso de los sensores de tecnología planar, perdón, llevan internamente, ¿no? Llevan varias placas de cerámica intercaladas con los electrodos. Por su lado, ¿no? Los de tecnología convencional no tienen esas placas de cerámica, sino que tienen una forma de DAL, ¿no? Es como un dedo de cerámica, ¿no? Y internamente lleva el elemento del circonio, ¿no? Tienen en cuanto a sus características constructivas. En cuanto a sus similitudes, está en el tamaño de la rosca, el tipo del hexágono, ¿no? Para poder hacer el ajuste, y la señal que emiten a la EQ, que es de 0 a 1 voltio, ¿no? O de 50 milivoltios a 900 milivoltios, ¿no? Que es el rango en que trabajan. Entonces, ahora los de tecnología convencional, los sensores de tecnología convencional, en este caso pueden llevar 3 o 4 cables, pero en el caso de los tecnología planar, siempre son sensores de 4 cables, ¿ya? Ahora, otra forma de identificar es que en el conector, ¿no? En los conectores que son generalmente, como ustedes ven ahí, cuadrados, ¿no? En el caso de los sensores de tecnología planar, los cables están alineados, ¿cierto? Los cables o los terminales del elemento calefactor, ¿no? Están uno al lado del otro. Pero en el caso de los de tecnología convencional, estos terminales que están conectados a los cables de color blanco o al elemento calefactor están dispuestos en forma de cruz, ¿ya?
Si el sensor de oxígeno no funciona de forma correcta, la computadora del motor no tendrá elementos para regular para poder regular la cantidad de gasolina o diésel que accede para el proceso de combustión. ¿Ya? Ese sería un gran problema, ¿no? No se podría regular. Si el sensor de oxígeno no funciona de forma correcta, entonces no se va a poder realizar el ajuste de la relación estequiométrica, la relación aire-combustible. En consecuencia tendremos mezclas ricas o mezclas pobres, lo que terminará en un comportamiento errático, lo que se reflejará en un mayor consumo de combustible y en el mejor de los escenarios, ¿no? Y si hablamos de otras consecuencias peores, vamos a tener incrementos excesivos de temperaturas en el sistema de escape, lo que puede dañar algunos de los dispositivos que hemos visto, como en el caso del elemento o de los catalizadores, ¿no? Ahora, en cuanto al sensor de oxígeno, hay algunas pruebas que se pueden realizar, como por ejemplo medir la resistencia del elemento calefactor, ¿no? Para lo cual se puede utilizar un multímetro en la escala de ohmios, en la escala de resistencia, y se conectan los terminales del multímetro a los terminales o a los cables de color blanco, ¿no es cierto? Que son los que están relacionados con el elemento calefactor. Entonces vamos a poder medir la resistencia del elemento, en este caso del elemento calefactor, ¿no? Que va a tener ¿no? un rango de trabajo, ¿no? Distinto para los sensores de tecnología planar como para los sensores de tecnología convencional. En el caso de los sensores de tecnología convencional, esta resistencia del sensor va a estar entre 4 a 6 ohmios, ¿no? La mayor parte de los casos, salvo algunos modelos de Toyota o Honda, que su resistencia va a estar entre 11 a 13 ohmios, ¿no? Y en el caso de los sensores de tecnología planar, vamos a tener resistencias que van a estar entre 9 a 10 ohmios. ¿Ya? Esa prueba podemos hacerla utilizando este multímetro en la escala de ohmios o de resistencia. También otra prueba que se puede realizar a los sensores, a este sensor, es la alimentación del elemento calefactor, ¿no es cierto? Que debe ser de 12 voltios. Vamos a mantener las puntas de prueba en los cables blancos y vamos a cambiar en el multímetro, vamos a cambiar la escala, vamos a mover el selector a la escala de voltios y tiene que haber una condición. En este caso, ¿no? A diferencia de cuando medimos la resistencia, ¿no? Que el motor o la chapa de ignición deben estar apagado. En este caso, la chapa de encendido debe estar en la posición de ignición para poder hacer esta prueba de alimentación, que debe estar en el rango de los 12 voltios. La prueba también se puede hacer utilizando el osciloscopio, que es otro instrumento donde se puede visualizar de manera gráfica el funcionamiento del sensor. El sensor de tecnología planar va a mostrarnos unas pulsaciones, mientras el sensor de tecnología convencional va a pasar la onda de 0 a 12 voltios y se va a mantener estable, no va a tener pulsaciones, ¿no? Es lo que vamos a poder verificar. Otra prueba que se puede hacer es la de señal, ¿ya? En la prueba de la señal que emite este sensor a la EQ, ya no vamos a utilizar los cables blancos, sino vamos a tener que colocar los terminales del multímetro o las puntas de prueba del multímetro en el cable de color negro y en el cable de color gris, ¿no? El cable de negro es el de señal y el gris es el de tierra. Entonces vamos a tener que utilizar la escala de milivoltios, ¿ya? Porque el rango de trabajo está entre 50 y 900 milivoltios, ¿ya? Ahora, para realizar esta prueba tiene que cumplirse una condición, que el motor tiene que haber sido previamente encendido, estar a su temperatura de trabajo y debe estar a un rango de revoluciones de 2500 revoluciones para poder realizar la prueba con mayor eficiencia. Entonces, el rango de trabajo debe estar entre 50 a 900 milivoltios, eso indica que el sensor está trabajando correctamente. Si tenemos un rango que está por encima de los 450 milivoltios, nos indica mezcla rica. Si tenemos un rango que está por debajo de los 450 milivoltios, nos indica que hay mezcla pobre, ¿no es cierto? Significa que hay ingreso de aire adicional, ¿no? Y poco combustible. Y en el caso de que tengamos una baja frecuencia, ¿no? O baja frecuencia y amplitud, unas señales, unos pulsos muy débiles que van de 300 a 600 milivoltios, vamos a relacionarlo con fugas y
y consumo de aceite, ¿no? Ya que el sensor puede estar contaminado. Acá vemos algunas de las pruebas que también se puede hacer, ¿no? Se puede conectar, en este caso, ¿no? Al multímetro, se conecta el cable de señal, cable negro, el rango de medición se ajusta de 1 a 2 voltios, ¿no? Nosotros hemos estado hablando de la escala de milivoltios. En este caso, se trabaja en la escala de voltios. Tras haber arrancado el motor, ¿no? Con el indicador se muestra en el valor, entre 0,4 a 0,6 voltios, ¿no? Lo que es 400 a 600 milivoltios. Pero bueno, es una tensión referencial. Y acá podemos ver justamente lo que les estaba indicando, ¿no? Tenemos una operación normal en esta imagen. En la imagen de acá tenemos una operación normal donde tenemos el rango que va desde 50 milivoltios a 900 milivoltios, ¿no? Y tenemos, cuando tenemos una mezcla pobre, es por debajo de los 450 milivoltios, y cuando tenemos una mezcla rica, por encima, como este caso, encima de los 450 milivoltios. Una mezcla pobre por debajo de los 450 milivoltios, y cuando tenemos una señal muy débil, es generalmente cuando entre 300 y 600 milivoltios, cuando el sensor está contaminado o también está defectuoso y ha llegado al final de su vida útil. La mayor parte de fabricantes coinciden en que el periodo de vida útil de este sensor está en el rango de los 150.000 kilómetros, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos una calidad de combustible muy pobre, ¿no? Tenemos una baja calidad de combustible acá en el Perú, entonces es probable que su tiempo de vida esté entre los 100.000, por encima de los 100.000 kilómetros, pero por debajo de los 120.000 kilómetros. ¿Ya? Entonces, cuando ya sobrepasemos los 100.000 kilómetros, ya habría que pensar en reemplazar el sensor de oxígeno para que tengamos una mayor eficiencia, un óptimo trabajo del sistema de alimentación de combustible, una mejor dosificación de la gasolina o del diésel, y tengamos también menos emisiones tóxicas en el escape, ¿no? Entre las causas y efectos de los fallos, bueno, he tratado de generalizar porque ustedes han visto que son bastantes dispositivos, ¿no? Hemos hablado del EGR, hemos hablado de la válvula de ventilación positiva del cárter, de los catalizadores y del sensor de oxígeno. Entonces hay que buscar algunas coincidencias, ¿no? Entonces, que afecten a todos por igual, ¿no? El filtro de aire sucio, por ejemplo, es una característica que va a afectarles a todos estos dispositivos, y por ende, si tenemos una restricción en la entrada del aire, vamos a tener una mezcla demasiado rica, ¿no? Los inyectores con fuga también van a producir una mezcla rica, ¿no? Vamos a tener ingreso de combustible adicional a la cámara, combustible que no es medido, no es calculado y está ingresando de manera adicional. La presión de combustible elevada, ¿no? También una mala regulación del sistema de las válvulas que hay en el sistema de alimentación de combustible. Las bujías, es importante, cuando hablábamos al comienzo de la combustión perfecta, la combustión eficiente, ¿no? Hablábamos de una combustión que necesita ciertos factores, entre ellos un buen desempeño de la bujía, ¿no? Un buen encendido para que se logre un buen frente de flama y se pueda consumir toda la cantidad de combustible con el oxígeno, ¿no? Baja o alta compresión, que ya hemos visto, ¿no? La alta compresión puede estar generada por acumulación de carbón, ¿no? O, la baja compresión puede estar relacionada con fugas o empaques soplados. La relación aire-combustible, que es importantísima que se pueda calcular. Y ahí no solamente ya entra, el problema es que siempre vamos a relacionar, ¿no? alguna deficiencia en ese cálculo estiquiométrico que es el AEQ, lo vamos a relacionar con el sensor de oxígeno. Es muy probable que el sensor de oxígeno tenga que ver ahí en esa mala regulación, porque es un sensor muy importante para la computadora. La computadora, el EQ o SM, como quieran llamarlo, toma mucha información relativa a este sensor, al funcionamiento de este sensor, para hacer una dosificación exacta de la mezcla aire-combustible. Entonces, por eso es que generalmente lo vamos a relacionar, cualquier problema con la relación estiquiométrica o el ajuste de la mezcla, lo vamos a relacionar con este sensor. Pero hay otros sensores que incluyen. Por ejemplo, tenemos el sensor MAF, ¿no? El sensor que mide la masa o el flujo de aire en el sistema de admisión. Tanto es así que en algunos motores
moderno se está colocando un dispositivo que genera un flujo laminar del aire para que la la medición que hace el MAP sea mucho más exacta. Entonces eso va a lograr mayor eficiencia, mayor exactitud. Con eso vamos a tener menos contaminación en el sistema de escape. Entonces, hay otros sensores, por ejemplo, como el MAF también, que mide la presión en el sistema de aire. Entonces, más funcionamiento de estos sensores, e incluso el sensor de temperatura del refrigerante del motor, el sensor de temperatura que mide la temperatura del refrigerante del motor, el mal funcionamiento va a afectar también al ajuste. Recuerden que cuando hablamos de sensores de oxígeno, hablamos con calefacción y sin calefacción. Estos sensores que se utilizan ahora son todos con calefacción porque tienen una respuesta más rápida, ¿no? Sobre todo los de tecnología planar, prácticamente en menos de 10 segundos, de haber encendido el motor, ya estos sensores están enviando información. El de tecnología convencional va a demorar un poco más, va a demorar hasta 40 segundos, ¿no? Y los sensores que no llevan calefacción, que son los motores más antiguos, ¿no? Son sensores de primera generación. Entonces, estos que no llevan calefacción sí van a tener un cierto periodo de minutos en los que van a poder recién calentarse y van a poder recién enviar información a la computadora. En ese periodo, la computadora va a tomar información de otros sensores, ¿no? Sobre todo los que están en el sistema de emisión de aire y los sensores de temperatura. Entonces, el ajuste de la mezcla en esos primeros momentos, en esos primeros minutos de funcionamiento del motor, no va a ser eficiente. Vamos a tener emisión de gases contaminantes en una buena proporción, ya hasta que se logre la temperatura. Por eso es que se sugiere y se recomienda, y la mayor parte de fabricantes ahora eligen utilizar sensores de tecnología planar, ¿ya? Entonces, estos sensores de oxígeno. Otra cosa que quería acotar acá antes de que me olvide, es que los sensores de tecnología, si el vehículo vino de fábrica con un sensor de tecnología convencional, no lo cambien por un sensor de tecnología planar. Si el vehículo vino con un sensor de oxígeno de tecnología planar, no lo cambien por una de tecnología convencional. No se debe hacer eso, no se recomienda, no son compatibles, ¿ya? Otro problema es la alta temperatura de la combustión. Ya la alta temperatura de la combustión, como hemos visto, produce un tipo de gas que es los óxidos de nitrógeno, ¿no? Los óxidos, los NOx, ¿no? Entonces, son los gases que están entre los más nocivos, ¿no? Entonces, y otro problema son la contaminación de estos elementos, de estos dispositivos, ¿no? Se puede contaminar la válvula EGR, si se puede contaminar cuando tenemos consumo de aceite, tenemos esa sustancia pastosa que se va acumulando en el sistema de escape, va a contaminarnos el EGR, va a contaminar el catalizador, va a contaminar al sensor de oxígeno, los dos sensores de oxígeno, banco 1, banco 2, ¿no? Ambos los va a contaminar. Entonces, no se debe, debemos evitar que el motor empiece a consumir aceite. Debemos detectar a tiempo este consumo de aceite para evitar que los componentes del sistema de escape, los dispositivos que en esta charla hemos mencionado, se contaminen. Algunos efectos que vamos a percibirlos, ¿no? El motor emite humo negro, bajos niveles de CO2, que deben estar en promedio, dijimos, entre 10 y 15%, cantidad elevada de hidrocarburos en el escape, mayor consumo de combustible y se activa la luz indicadora de falla, ¿no? Algunos códigos de falla relacionados, tenemos el P0401, recirculación de gases de escape, la válvula EGR no está, entonces no tenemos un flujo abierto. Y eso va a generarnos otro problema, ¿no? Nos va a generar otro problema, generalmente relacionado al enriquecimiento o empobrecimiento de la mezcla de aire y combustible. Recirculación de gases de escape, circuito defectuosos, el P0403. Sistema de control de emisiones, el P04442, relacionado con el sistema EVAP, que tiene una fuga pequeña, ¿no? Puede haber fuga, ya hemos visto, en la válvula. Generalmente está relacionada a la válvula de purga. El P0445, sistema de control EVAP, circuito de válvula en cortocircuito, ¿no? En este caso, la válvula que controla la válvula de purga, ¿no? El sistema de purga, y que va a permitir que los gases, la evaporación, esta evaporación de combustible, este combustible evaporado, pase al múltiple de admisión, ¿ya?
el código P0051, calefactor del sensor de oxígeno, sensor 1, banco 2, con señal baja, y el código P0420, catalizador principal, eficiencia por debajo del umbral. Ahora, hay otros códigos, por ejemplo, el P0171 y el P0172, que están relacionados con la relación aire-combustible, ¿no? Mezcla pobre y mezcla rica. El P0171 mezcla pobre y el P0172 con lo que es mezcla rica. Y también tenemos el P0133 y el P0134 ya directamente relacionados con el sensor de oxígeno, ¿no? Que en el caso del P0133 nos indica que el sensor de oxígeno tiene una reacción tardía o lenta, y el P0134 que la señal es estática, ¿no? Entonces puede estar relacionado con mal funcionamiento del sensor propiamente dicho, puede estar relacionado también con cables defectuosos, cables con el sistema, con el protector aislante reseco, ¿no? Quebradizo. Puede también haber sulfatación en los conectores, lo que está evitando que llegue la señal, y que también el elemento calefactor pueda recibir alimentación y pueda trabajar, puede empezar a calentarse. Con esto prácticamente hemos terminado la charla de hoy, con los códigos de falla. Entonces voy a pasar a responder algunas preguntas que me están haciendo en el chat. ¿Ya? Dice, en el caso de los motores diésel, el azufre que tiene el diésel daña el catalizador, teniendo en cuenta que en la norma Euro 4 el contenido de azufre es de 50 partes por millón, ya que actualmente hay motores Euro 4, pero el contenido de azufre para esta norma pide 10 ppm de azufre. ¿Afectaría o dañaría el catalizador? Por supuesto, no solamente el catalizador, el mismo sensor de oxígeno se va a ver afectado. Nosotros en el Perú estamos por encima de las 500 partes por millón. Incluso se habla de superar las 1000 ppm de azufre. Entonces, si hablamos que estos motores trabajan solamente con 50, ¿no? O menos de 50 partes por millón para que tengan un trabajo eficiente, entonces sí se va a ver afectado. Por eso es que hay muchos fabricantes, yo he trabajado en algunas distribuidoras de automotrices, y hay algunos modelos, hay algunas versiones de motor, ¿no? Algunas versiones que a veces el cliente te dice, oye, esa versión del vehículo no la venden, ¿no? Ese vehículo no lo venden acá, esa versión de motor, ¿no? Yo quiero esa versión, yo quiero esa cilindrada, quiero esas características del motor. No, ese producto no está liberado para el Perú, porque justamente nosotros tenemos una calidad del combustible muy baja. Eso va a afectar a muchos componentes. Ese catalizador prácticamente no va a tener un tiempo de vida útil. Ese sensor de oxígeno, olvídense de que ese sensor de oxígeno va a llegar a los 100.000 kilómetros, no va a llegar. Entonces eso nos va a generar costos adicionales, y otro problema para las casas matrices o distribuidoras de vehículos, les va a generar un problema en cuanto a lo que es garantías. ¿Ya? Yo tuve un caso con un motor de un vehículo que sí, el vehículo sí cumplía con la norma, ¿no? Era una generación de Tier y Euro que sí era apta para nuestro combustible, para la baja calidad del combustible que tenemos. Pero ¿qué sucede qué sucedió cuando nos dimos cuenta que traía un conjunto, traía otro motor montado en la tolva, porque trabajaba con un sistema de bombas de aire, ¿no? Un camión especial, era un camión para una aplicación, ¿no? Muy específica. Entonces traía otro motor, ¿no? Diferente al motor que traía la unidad, ¿no? La unidad traía un motor que sí cumplía con todas las normas, pero el motor que iba montado en la parte superior, que era para hacer accionar unas bombas que trabajaban con aire. Entonces este motor decía bien claro que era una tecnología, ¿no? Euro 4 superior, y no podía trabajar prácticamente con el combustible que nosotros teníamos. Entonces se tuvo que, se tuvo que devolver esa unidad por un tema de garantía. Entonces muchos de los fabricantes no liberan muchos productos a nuestro mercado, sobre todo al mercado latinoamericano, porque la calidad del combustible es distinta, es muy inferior a la calidad del combustible que tienen en otros países. Otra pregunta, ¿qué significa mezcla rica y mezcla pobre?
La mezcla rica quiere decir que tenemos una cantidad ¿no? desproporcionada de combustible, ¿no? Mayor en cuanto a combustible y muy poca cantidad de oxígeno, ¿no? Hablábamos de que en el aire que respiramos, ¿no? En el aire tenemos solamente 21% de oxígeno, que eso es lo que realmente se va a aprovechar durante la combustión. El nitrógeno, que es el otro gas que está en la composición del aire, solamente nos va a generar a ciertas temperaturas o con temperaturas muy elevadas nos va a generar gases nocivos. Entonces, ese desbalance, esa desproporción entre la cantidad de oxígeno que entra a la cámara, ¿no? Y la cantidad de combustible, eso se considera mezcla rica o mezcla pobre. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la ideal? O sea, la teórica ideal, ¿no? Se habla de 14.6 a 1. Yo cuando, ¿no? Hasta hace unos años sabía que era 14.7 a 1, ¿ya? Pero se está buscando mayor eficiencia y ese 14.7 a 1 ya prácticamente se ha logrado, ¿no? 14.7 partes de aire, 14.7 partes de aire y una de combustible. Esa es la relación estequiométrica. Si nos salimos de ese balance, ¿no? Si es más de 14.7 de aire, ¿no? Más de 14.7 de aire, hablamos de 15 partes de aire, 16 partes de aire por una sola parte de combustible, estamos hablando de mezcla pobre, ¿no? Menos combustible y más aire. Pero si hablamos de menos de 14.7, ¿no? Hablamos de 13 partes de aire por una de combustible, entonces hablamos de mezcla rica. Entonces hay un desbalance ahí. ¿Cuál es lo ideal? Hasta hace unos años se hablaba de 14.7 a 1. Ya prácticamente se ha logrado esa precisión. Ahora lo que se busca es llegar al 14.6 a 1. ¿Ya? 14.6 a 1. 14.6 partes de aire por una de combustible. ¿Qué tan cierto, tercera pregunta, qué tan cierto es que el EGR reduce la eficiencia del motor, ya que gran parte de los usuarios anulan ese sistema? Es correcto. El EGR está diseñado para reducir las emisiones, ¿no? Esa es su función. Por eso es que cuando hablábamos de los EGRs actuados mecánicamente por vacío, no hablábamos, no dijimos, ¿no? Que no eran tan eficientes porque no se lograba esa reducción de los gases tóxicos, ¿no? Porque justamente empezaba a trabajar a cierta cantidad de revoluciones. Pero ¿qué sucede con los EGRs modernos? Los EGRs modernos que trabajan de manera electrónica, controlados por la computadora, se abren y se cierran en base a la orden de la computadora, ya no en base al vacío, sino en base a la orden de la computadora basada en información de sensores. Uno de ellos es el sensor de oxígeno, sensor de temperatura de los gases de escape, y el mismo sensor que tiene la válvula EGR en sensor de posición. Entonces, basados en la información de estos sensores y las necesidades de reducción de gases de escape, este EGR se va a abrir. Entonces va a empezar a trabajar a muy bajas revoluciones, prácticamente cuando el motor está en mínimo en ralentí. Cuando el vehículo se está desplazando en ciudad, ya va a estar trabajando, basta con que el motor haya llegado a su temperatura de funcionamiento, el EGR ya va a trabajar. Entonces, ¿qué se ha hecho? Para no generar problemas con el rendimiento del motor, no generar pérdidas en cuanto al rendimiento, a la potencia, a la eficiencia del motor, lo que hace es trabajar solamente en ese rango. Cuando tú pisas el acelerador y quieres mayor rendimiento del motor, mayor potencia, mayor eficiencia del motor, entonces ahí prácticamente el EGR se va a empezar a cerrar y solamente se va a abrir en casos muy necesarios. Cuando los parámetros de gases contaminantes se excedan ya demasiado. Entonces solamente ahí se va a abrir, pero después se va a mantener cerrado. ¿Para qué? Para justamente mantener la eficiencia del motor, hacer que se aproveche al máximo ese poder calorífico y tengamos ese rendimiento adecuado, ¿no? Porque sí, muchos que han estado haciendo, anulando el EGR, no hay muchos trucos que hacen, ¿no? Anular el EGR porque dicen, no, el EGR le quita rendimiento al motor e incluso me está generando mayor consumo de combustible. Sí se ha dado esos casos, ¿ya? Es por eso que una forma de detectar fallas en el EGR es cuando nosotros nos damos cuenta que hay mayor consumo de combustible. Si empieza a consumirme combustible el motor, ¿no? Más de lo normal, entonces puede ser que esté relacionado con la válvula EGR, que se haya quedado en esa posición abierta y me está generando mayor consumo de combustible, porque a cierto régimen ya debería
empieza a subir las revoluciones del motor y la válvula EGR debería cerrarse, ¿ya? Eh, ¿Cuál es el mejor combustible o gasolina en el Perú? ¿O el mejor octanaje? ¿Podría recomendar alguno? Mira, eh, yo te puedo ¿no? Te puedo dar referencias, te puedo mencionar marcas, octanajes, pero sabes, el que te da la mejor pauta y quien tú debes tomar referencia es la calidad del combustible, el octanaje que te indica el fabricante. Entonces, si el fabricante te indica un octanaje de 95, 97, entonces ese es el octanaje que debes utilizar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no se recomienda utilizar octanajes muy bajos, ¿no? Como de 90, 84 en vehículos modernos? ¿Por qué no se recomienda? Porque los vehículos modernos trabajan con mayores relaciones de compresión. Quiere decir, la compresión dentro del cilindro es mayor. Hasta hace unos años, cuando hablábamos justamente de la cantidad de gases que teníamos en el medio ambiente, ¿qué se tuvo que hacer? ¿Cuál fue una de las alternativas que tuvo que tomar los fabricantes de vehículos en los años 70, a finales de los años 70 e inicios de los años 80, para reducir la generación de óxidos de nitrógeno, ¿no? Recuerda que los óxidos de nitrógeno se generan por temperatura excesiva en la cámara de combustión. Entonces, para reducir esa temperatura de la cámara de combustión y reducir la producción de óxidos de nitrógeno, ¿qué se tuvo que hacer? Se tuvo que reducir la relación de compresión. Y así ha sido por muchos años, hasta que se ha ido desarrollando todas estas tecnologías que han permitido que nuevamente se vuelva a aumentar la relación de compresión o la presión de compresión dentro del cilindro. Entonces, mientras se trabajaba con estas bajas relaciones de compresión, ¿no? En los años 80, parte de los años 90 incluso, entonces se utilizaba gasolinas de 84 y gasolinas de 90 octanos. Estas gasolinas, ¿qué sucede si yo las utilizo en un motor de mayor compresión? ¿No? No van a soportar la temperatura de la compresión, van a explosionar antes de que salte la chispa, sobre todo la gasolina de 84, va a explosionar antes de que salte la chispa porque su composición, sus características no le permiten soportar mucha compresión, por eso es que están diseñadas para ese tipo de motores. En la actualidad, si el fabricante te recomienda el octanaje, es justamente porque puede soportar mayor temperatura, porque ya tenemos motores de mayor relación o mayor presión de compresión. Entonces, siempre haz caso o utiliza el octanaje que te recomienda el fabricante. Ahora, por cuestión de éticas, yo no te puedo decir, ¿no? Yo no te puedo decir la marca, porque no se puede hacer publicidad a ninguna marca en especial. Pero actualmente se está haciendo mejoras. Lo que te recomiendo es comprar el combustible en un lugar donde sepas que te van a dar el combustible menos adulterado posible, ¿no? Osinermin, si no me equivoco, ¿no? Está recibiendo todo ese tipo de adulterados, ¿ya? Otra pregunta dice, ¿existirá algún problema si las conexiones de los sensores se encuentran oxidadas? Sí, definitivamente, en todo tipo de sensor, los pines o los terminales, si es que se encuentran oxidados, va a haber falso contacto. Entonces no van a transmitir la cantidad de energía, el voltaje de alimentación, por ejemplo, en este caso del sensor de oxígeno, no va a recibir esos 12 voltios que necesita para trabajar el elemento calefactor. Y la señal también que va a emitir no va a ser la correcta. En el caso de otros sensores, del sistema de admisión de aire, del sistema de combustible, también va a afectar porque no van a tener esa alimentación que necesitan ni tampoco van a poder emitir la señal, ¿no? La señal que necesitan emitir. En el caso de los sensores, por ejemplo, los sensores de posición de cigüeñal, posición del árbol de levas, los sensores que van, el sensor MAP. Entonces, todos estos sensores necesitan que los recibir de manera más fiel, podríamos decir, la energía que los va a alimentar, poderse conectar a tierra y también emitir la señal de la mejor manera. Entonces se recomienda hacer hay un mantenimiento preventivo que se recomienda hacer cada cierta cantidad de kilómetros a los sistemas de electrónicos, ¿no? Sobre todo lo que son conexiones, sobre todo lo que son conectores de pines, ¿no? O de otros tipos. Hay que hacer una limpieza se recomienda utilizar el limpiacontactos eléctricos y hay otro producto que no recuerdo bien el nombre, pero no me gusta tampoco dar marcas, pero hay un producto en el mercado que es un tipo lubricante, que va a evitar justamente que estas uniones, estas conexiones que han sido limpiadas previamente,
se vayan a contaminar muy pronto, ¿no? Entonces va a actuar a modo de protección. ¿Cuál es no, me dice, qué tan cierto? A ver, hay otra pregunta. Me hablaban sobre ¿cuál es el porcentaje de azufre que posee el diésel en el Perú? El porcentaje de azufre o la cantidad de azufre la expresan en una unidad que es las ppm o partes por millón. Entonces, acá estamos por encima de las 500 partes por millón. ¿Ya? Si te digo, en algunos casos, lo he escuchado de 1200 o 1500 o hasta 1600 ppm de azufre. ¿Ya? Mientras en otros países, acá en el Perú la mayor calidad de diésel tiene 500 partes por millón, la mayor calidad. Entonces, pero ¿qué sucede con la calidad en otros países? Ya estamos hablando de 50 partes por millón o 10 partes por millón, ¿no? 10 ppm. Entonces son combustibles de mucha más calidad. En los vehículos de gasolina, cuando la gasolina es mala, se forma como melaza amarilla en el carburador. ¿Qué daño causaría esa formación en los inyectores? Y si logra pasar esa sustancia a los inyectores, lo que va a generar es obstrucción, ¿no? Porque todo inyector, sea diésel o gasolinero, las holguras o los espacios que hay porque es una válvula, un inyector es una válvula, entre el espacio del elemento móvil, ¿no? La aguja que se desplaza y su alojamiento, las holguras son muy pequeñas. Para que tengas una idea, es aproximadamente la sexta parte del grosor de un cabello humano. Entonces, imagínate si tú quieres meter un cabello entre la aguja y el alojamiento del inyector, no va a ingresar nunca, ¿no? Porque es la sexta o séptima parte, ¿no? Son espacios muy pequeños. Hablamos de micras, ¿no? De micrones. ¿Cuál es el mejor combustible de gasolina del Perú? ¿El mejor octanaje? Bueno, eso ya lo respondimos. ¿Qué sucedería si cambiaría un sensor convencional por uno planar? Ya, el problema es que la tecnología con la que están diseñados y los tiempos de respuesta con respecto al sistema de calefacción son distintos. Entonces la EQ no lo va a reconocer, ¿no? Por eso no se recomienda. Ningún fabricante recomienda reemplazar uno por otro, ¿no? Se tiene que siempre utilizar el que viene de fábrica o el que vino como equipo original, ¿ya? Si viene un sensor de tecnología convencional, utiliza ese de tecnología convencional. Y también, si es que vino con uno de tecnología planar, sí tienes que seguir trabajando con uno de tecnología planar, ¿no? Además, la diferencia entre uno y otro no es abismal. Estamos hablando de 10 segundos de reacción, que va a demorar 10 segundos en reaccionar o en empezar a poder enviar información a la computadora en el caso de tecnología planar, y en el caso de tecnología convencional estamos hablando de 40 segundos, que en realidad es poco, ¿no? En realidad es poco. El que sí es bastante diferencia es con un sensor sin calefacción, ¿no? Ese sensor sí va a demorar varios minutos en poder empezar a trabajar. Entonces, ese periodo de calentamiento va a repercutir cómo va a generarse mayor cantidad de gases tóxicos. ¿Cuál es la relación de los tanajes del combustible con la emisión de los gases de escape? Mira, el octanaje está relacionado más que todo con una gasolina de mayor octanaje, una de menor octanaje. Lo que vamos a ver es el tipo de reacción que tiene dentro de la cámara frente a las temperaturas y la velocidad con la que se realiza esta combustión, ¿ya? Entonces, una gasolina de menor octanaje, definitivamente, en un motor moderno, una gasolina de bajo octanaje, en un motor moderno, no solamente te va a producir preignición, sino también la reacción o la combinación con el oxígeno, ¿no? La reacción con el oxígeno va a tener distintas velocidades, no va a ser lo mismo que con una gasolina de alto octanaje. Entonces, al tener esa diferencia de velocidad de la combustión, ¿no? El frente de flama tiene una velocidad con la que va corriendo dentro del cilindro, ¿no? Generando esos gases expansivos. Al variar esa velocidad, porque estás utilizando una gasolina incorrecta, que no es el octanaje recomendado por el fabricante, lo que vas a tener es emisiones en el sistema de escape. Sobre todo, la generación de óxidos de nitrógeno. Una gasolina de bajo octanaje te va a generar, te dije, ¿no? Te va a generar, va a quemarse o va a explosionar antes de tiempo. Eso te va a generar mayor temperatura en la cámara de combustión. Entonces, ¿qué vas a tener? Si tienes mayor temperatura en la cámara de combustión, vas a tener mayor generación de óxidos de nitrógeno, los NOx.
¿no? Entonces, mayor generación, definitivamente mayor proporción de ese tipo de gases que son altamente nocivos en el escape. ¿Ya? En cuanto a los motores con turbo, dice, generan mayor contaminación, su operación influye en la emisión o reducción de gases contaminantes. El motor con turbo, sea gasolinero o diésel, es un motor que tiene una mayor eficiencia volumétrica. Quiere decir que tenemos un mejor llenado de aire. Si hablábamos que el aire tiene un porcentaje de oxígeno, 21%, si metes más aire, si metes más aire dentro del cilindro, estás haciendo que esta relación volumétrica, que la cantidad o la proporción de oxígeno dentro del cilindro sea mejor. Entonces, por tanto, debería la combustión ser mejor, ¿no es cierto? El quemado Ahora, si es un motor turboalimentado, por supuesto que la EQ trabaja con otros sensores, trabaja con sensores de temperatura y de presión de aire, ¿no? Que en base a los que va a poder hacer un ajuste, ¿no? de la cantidad de combustible que se va a inyectar en el cilindro, ¿no? En función al mayor volumen, perdón, o mayor proporción o mayor porcentaje de oxígeno. Entonces va a tener, para lograr esa relación estequiométrica de 14:7:1, va a tener que inyectar la cantidad de combustible relacionada o relativa a la cantidad o proporcional a la cantidad de oxígeno que tiene dentro de la cámara. Para eso ha utilizado información de los sensores y también los sensores de oxígeno. Entonces, ¿cuándo vendría el problema? ¿Cuándo vendría el tema de contaminación? Cuando alguno de los sensores, sobre todo del sistema de admisión, no está trabajando correctamente. Te explico. Los motores turbo, para que sean eficientes, necesitas enfriar o necesitas reducir la temperatura del aire de admisión, ¿no es cierto? Necesitas reducir la temperatura de ese aire de admisión. ¿Qué sucede con el turbo? El turbo, al trabajar con los gases de escape, existe transferencia térmica, ¿no? Parte del calor del lado de la turbina es transferido al lado de la admisión. Entonces, el aire va a entrar con mayor temperatura a la de la temperatura ambiente, ¿no? También por el efecto de la misma compresión, ¿no? Pero no es tanto, más que todo es por el tema de la transferencia de temperatura. Entonces, esta transferencia de temperatura más la compresión que has hecho del aire, ¿no? Entonces va a elevar su temperatura. Necesitas enfriarlo para que entre a la cámara y mantenga esa proporción o mantenga esa cantidad de oxígeno, ¿no? Se mantenga eficiente, tengamos esa eficiencia volumétrica. Entonces, para eso se utilizan los interenfriadores, los intercoolers, los aftercoolers o postenfriadores o interenfriadores, como lo querramos llamar. Va a utilizar ese mecanismo para poder bajar la temperatura del aire de admisión. Entonces, solo así, ¿no? Con esta temperatura baja del aire de admisión, ¿no? Se va a lograr un buen rendimiento del motor, un buen desempeño y reducción de los gases contaminantes. Pero, ¿qué sucede si este intercooler, este aftercooler o este mecanismo de enfriamiento no está trabajando? Entonces, tenemos que estar el aire ingresando a una temperatura mayor a la normal, a la que debería ingresar supuestamente. Está ingresando a una temperatura mayor. Entonces, si hablas de temperatura mayor, esto con el mismo funcionamiento del motor va a generar mayor temperatura dentro de la cámara de combustión. Y lo que va a generar los óxidos de nitrógeno, ¿no es cierto? Va a empezar a producir óxidos de nitrógeno. Entonces, hay un sensor que mide la temperatura, ¿no? Hay un sensor de temperatura del aire a la salida del turbo, ¿no? Antes de que entre a los intercoolers, y hay otro sensor que mide la temperatura del aire al salir del sistema de enfriamiento antes de que ingrese el aire al motor. Entonces, ahí es donde de repente alguno de los sensores no está enviando la información, no está trabajando, de repente está totalmente, ¿no?, malogrado, ya no está trabajando, no envía la señal y no está informando a la EQ. La EQ va a asumir un parámetro que no es el correcto y va a estar ingresando aire a una temperatura mayor de lo normal, generando gases contaminantes y reduciendo la eficiencia del motor, porque un motor turbo que recibe, o un motor que recibe o que permite el ingreso de aire caliente a la cámara con el oxígeno todo disipado, sin la cantidad o proporción de oxígeno adecuado, entonces imagínate, no es un motor que va a tener una combustión eficiente, ¿no? Y al entrar esa menor cantidad de oxígeno, ¿no? Menor cantidad de oxígeno, tenemos mezcla rica, ¿no es cierto? Porque el aire al entrar caliente
el oxígeno está en menos proporción. Si hablábamos que a temperatura ambiente, ¿no? El aire tiene 21% de oxígeno, a mayor temperatura ese porcentaje va reduciéndose. Podemos hablar de 15, 14% de oxígeno. Entonces, al ingresar con menos oxígeno, ¿no? El aire con menos oxígeno y más nitrógeno, entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener esa generación de óxidos de nitrógeno, vamos a tener mezcla rica, ¿no? Vamos a tener mayor porcentaje de combustible. Entonces, gases, hidrocarburos, que son las partículas de carbón que no se han logrado quemar del combustible, eso vamos a tener presencia en el gas de escape. Sí, vamos a enviar la presentación, se les va a enviar la presentación de la capacitación, van a tenerla. El biodiesel es beneficioso para la combustión en motores diésel de última generación, siempre y cuando el biodiesel cumpla con las normas o las regulaciones que especifica. Yo escuché, no tengo entendido, que el biodiesel necesita, y no se ha implementado en algunos sitios, ¿no? Porque justamente necesita estar constantemente batiéndose, removiéndose para evitar la sedimentación, ¿no? de muchos de sus componentes. Entonces, si se logra eso, si tienes un combustible que ha ingresado al tanque, ¿no? Con todos sus componentes, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí va a ser beneficioso. Sobre todo para la reducción de gases contaminantes. El biodiesel, por su composición, de por sí ya genera menos gases residuales, ¿no? Menos gases tóxicos. El NOx se genera a la misma temperatura en el motor diésel como se indicó que en el motor de gasolina. Sí, prácticamente a esa temperatura, ¿no? Hablábamos de sobrepasando, ¿no? Pasando los 1700 grados centígrados, ya se genera el óxido de nitrógeno. ¿Dónde puedo ubicar los demás códigos de falla del OBD2? Te los podemos proporcionar, no hay problema, los códigos de falla. Al tener estos sistemas mejora la duración y o tiempo de reemplazo del aceite de los motores. Hablábamos de la válvula de ventilación positiva del cárter, ¿no? La PSV. Entonces, si tenemos gases residuales de combustión que están pasando al cárter, entonces eso le va a quitar vida útil al aceite, ¿no? Entonces, un motor que ya tiene desgaste, que permite el paso de los gases de la combustión al cárter, entonces sí va a afectar, va a oxidar el aceite, ¿no? El azufre, sobre todo la reacción química que va a haber con estos gases residuales de la combustión, ¿no? Con estos gases residuales de la combustión que logran pasar al cárter, vamos a tener una reacción química con el aceite y eso va a cortar la vida útil del aceite lubricante. Puedo usar gasolina con octanaje mayor, es decir, si tengo un vehículo antiguo que me recomienda es de 90, puedo usar una de 95 a 98, no se recomienda porque sería insulso, ¿no? Lo ideal es utilizar una gasolina de 90, ¿no? Si es un vehículo, ¿no? con tecnología convencional, no es un vehículo, es un vehículo antiguo como dices, puedes utilizar una gasolina de 90 octanos con total normalidad. Si esos vehículos estaban fabricados, diseñados y el sistema estaba digamos, ajustado para trabajar con ese tipo de octanaje, ¿no? Si vas a utilizar una gasolina de mayor octanaje, no vas a tener la eficiencia que esperas, ¿no? No vas a tener la eficiencia que esperas. Vas a gastar dinero, justamente. En motores diésel el desempeño del EGR es el mismo en zonas bajas, igual que la altura sobrepasan los 3000 metros. El EGR, la válvula EGR va a seguir aperturando. Su funcionamiento se basa en las válvulas EGR electrónicas, tienen el funcionamiento basado en, tiene su funcionamiento basado en temperaturas, ¿no? Si es que tienes un arranque en frío, ¿no? Encima de los 3000 metros, ¿no? Entonces ahí sí va, de repente por la misma temperatura, ¿no? del motor, que no va a subir tan rápido, va a demorar más el motor en llegar a su temperatura, y como esta válvula se basa bastante en la información del sensor de temperatura del motor, entonces ahí sí de repente la reacción va a ser más tardía del EGR.
¿ya? Después, en otros aspectos, no, una vez el motor llegaba a su temperatura de trabajo, no va a haber mucha relación con la cantidad de metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? En el caso de los 3.000 metros, lo que tenemos es, en el caso de los motores diésel o gasolina, ¿no? Tienen un sensor de presión atmosférica, ¿no? Sobre todo en los diésel, ¿no? Tienen un sensor de presión barométrica o atmosférica, con lo que el motor ya va a poder saber si se encuentra a cuántos metros sobre el nivel del mar, y de acuerdo a esto hacer un ajuste de la inyección de combustible. En el caso de los catalizadores, ¿por qué se obstruyen? Porque el, en el caso de un vehículo, dice, con poco kilometraje de uso, puede estar relacionado con la baja calidad del combustible, más que todo sería por eso, porque en un vehículo de bajo kilometraje, poco kilometraje, no vas a tener, o es muy raro tener consumo de aceite, ¿no? Que pueda haber contaminado al que se llama catalizador, ¿no? Otro factor puede ser, como les dije, que el motor haya estado trabajando muy enriquecido, ¿no? El motor haya estado trabajando con una mezcla muy rica, lo que ha hecho que algunos componentes del catalizador se derritan por exceso de temperatura, ¿no? Habíamos pasado prácticamente la cantidad de temperatura que se permite, ¿no? Habíamos excedido esa temperatura. Entonces, al exceder, hablábamos de más de 900 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, al exceder esa temperatura, es muy probable, que el, que el catalizador haya sufrido daños internos. En un piñón de CVT que ha estado por mucho tiempo sin uso se puede dañar internamente, es de un motor a gasolina. Eh, no, por haber estado detenido, no creo que sea un factor que pueda haber generado un daño, ¿no? No está relacionado ahí. En Perú ya es obligatorio, en la mayoría de la cantidad de zonas en Perú, el diésel con menos de 50 ppm, y justamente es porque ya están ingresando vehículos, ¿no? Con tecnología Euro 4. ¿Qué tipo de catalizador traen los vehículos actuales? En el caso de los catalizadores, actualmente hay una revolución en cuanto a lo que es el sistema de escape, ¿no? Hay tecnologías, por ejemplo, que traen catalizadores de distintas fases, ¿no? Hay unos catalizadores, no me acuerdo cómo se llaman exactamente, tienen un nombre. Hay unos catalizadores, espérate. Entonces tenemos, por ejemplo, ese catalizador de oxidación, ¿no? Que ya no está ubicado como nosotros lo hemos visto en el sistema de escape, ¿no? Sino tiene otra ubicación, ya a la salida a la salida de los gases de escape después del turbocargador, ¿no? Y está junto a un filtro de partículas diésel, ¿no? Trabaja junto con un filtro de partículas diésel. Esto ya es para las normativas Euro 5, ¿no? Y eso va a reducir, es un sistema de post-tratamiento de gases. Después tenemos los catalizadores de almacenamiento de óxido de nitrógeno, que también son un poquito más complejos. Todavía acá no los tenemos por el, por el tema de la calidad del combustible, que en otros países se están utilizando. Después tenemos los catalizadores SCR, que son los catalizadores de reducción selectiva, ¿no? Entonces, ahí tienes algunos de los catalizadores que actualmente, bueno, todavía esta tecnología poco a poco irá ingresando acá al Perú, pero ya a nivel mundial, ya en los países más industrializados, donde tienen las normativas más actuales, ya se están utilizando, ¿no es cierto? Los catalizadores de oxidación, los filtros de partículas, los catalizadores de almacenamiento de óxidos de nitrógeno y los catalizadores SCR, ¿ya? Entonces creo que ya nos está ganando la hora, entonces vamos a concluir ya ahí la capacitación. Agradezco a todos su participación, ¿no? Agradezco la participación, agradezco las preguntas y la información se las va a estar enviando a su WhatsApp, supongo, o algún correo. Y agradecer a la Asociación Automotriz del Perú por la invitación, agradecer a Móvil por permitirnos participar en esta exposición y bueno, ya nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pierre. Muchas gracias a todos los participantes. Igualmente comentarles que les vamos a hacer llegar tanto la presentación y el video para que puedan volver a verlo. Los estaremos informando sobre las diferentes conferencias
Que tengan muy buenas noches.